Bien, buenos días nuevamente, chicos. Ahora sí vamos a entrar en materia. Con la unidad número 1. Bien, la antropología forense es la disciplina que aplica el saber científico de la antropología física y la arqueología en la recogida y análisis de la evidencia legal. Es un subcampo de la antropología física y abarca muchos aspectos de otras ciencias, no solamente de la antropología, sino también la biología y las ciencias físicas. ¿Cuál sería la principal labor de los antropólogos forenses? Más que nada la recuperación, descripción e identificación de los restos esqueléticos humanos y también en aquellos casos individuales, desastres con víctimas masas, restos históricos, evidencias internacionales de transgresión de los derechos humanos. Existen los anatomopatólogos forenses, que son médicos especializados en el reconocimiento y diagnóstico de enfermedades y que utilizan este saber para fines legales. Usualmente los anatomopatólogos forenses son empleados por instituciones del gobierno. Van a realizar las necropsias de los cuerpos que aún tienen tejidos blandos, carne como tal, para determinar la causa y manera de muerte. Este médico entonces a menudo recaba análisis adicionales, incluyendo en su informe solicitudes especiales a otros profesionales como dentistas y antropólogos forenses. En cambio, el antropólogo forense, ya sea físico o arqueológico, analiza, estudia los restos humanos antiguos y los lugares de asentamientos históricos. Suelen asumir la responsabilidad de excavar el lugar en cuestión. Sus métodos científicos se han demostrado sumamente útiles en los escenarios modernos y en el caso del antropólogo físico, quien es el que tiene una experticia en osteología humana, va a ser quien analice los restos humanos encontrados. Entonces, en base en estas características de cada profesional, ¿en qué se diferencia el trabajo de un antropólogo y el de un anatomopatólogo o médico forense? Bien, ambos trabajos tienden a superponerse. No siempre hay un antropólogo forense disponible, de hecho solo hay uno en la República. Y a veces el médico forense debe hacer el trabajo del antropólogo antes que el antropólogo pueda llegar al lugar donde se le necesita. Pero por su parte, el médico forense va a trabajar en cuerpos que aún tienen tejidos blandos, va a extraer datos de esos tejidos, puede trabajar con tejidos momificados, va a realizar identificaciones visuales, la necropsia como tal, y va a hacer un informe en base a la causa y forma de muerte. Por su parte, el antropólogo forense va a trabajar con esqueletos, es decir, con restos óseos, va a extraer datos de los tejidos óseos, va a basar su diagnóstico o su causa de muerte en base al trauma de los huesos, va a identificar el tiempo y la atención que pudieron haber recibido estas personas que ahora están esqueletizadas y va a emitir un análisis y una opinión que el médico forense después va a tomar para incluir en su informe de necropsia. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación antropológica? Primero que nada, identificar. Identificar la persona, identificar los asentamientos históricos, etc. Determinar la causa y forma de muerte. Estimar el momento del suceso. Captar toda evidencia física que pueda apoyar a sus conclusiones o que conduzca a información importante posteriormente. Entonces, tenemos dos tipos de antropólogos. Aquel que está entrenado en huesos y aquel que está entrenado en arqueología. El antropólogo osteológico es un antropólogo físico que maximiza la información extraída de los restos humanos esqueletizados, mientras que el antropólogo arqueológico optimiza la recuperación de las pruebas enterradas en la escena del crimen. Aunque parece lo mismo, cada uno tiene su área de experticia.
¿Qué es evidencia? Es todo aquello que aporta pruebas inmediatas o puede aportarlas en el futuro. Es el término definitivo que acompaña a la declaración última como se presenta ante un tribunal. Acá en esta imagen vemos un cráneo que tiene piezas faltantes a nivel de la calota, ya sea por el trauma que produjo la muerte o por el tiempo que tienen enterrados o incluso por el mismo proceso de desenterrar. Y esto es un calímetro que nos ayuda a medir distancias y es por eso que en el taller número 1 ustedes van a trabajar con los puntos antropométricos, craniometría en específico, porque eso nos ayuda a identificar por lo menos la raza, el sexo y otras características importantes de los restos humanos. En cuanto a los tipos de evidencia, podemos tener evidencia física o real, que es la que más cuenta ante un tribunal, puesto que es tangible, evaluable y analizable. Puede ser sustancial o tenue en el caso de las trazas, y es un material que puede ser recogido, analizado e interpretado mediante el método científico. Tenemos la evidencia verbal o testimonial, que es la que obtenemos de los testigos, y evidencia demostrativa, que es importante solo en las causas procesales. El transporte de las muestras antropológicas. Recordemos que manejamos la cadena de custodia y cuando se rompe la misma, ya las evidencias o las muestras no pueden ser utilizadas en la administración de justicia. Entonces, si no la manejamos adecuadamente desde que la encontramos hasta que la vamos a presentar ante el tribunal, pues ya pierden su utilidad. Obviamente para la cadena de custodia, y eso lo van a desarrollar en el taller también, debemos acompañar cada indicio con una documentación sólida, debemos procesarla adecuadamente, conservarla, analizarla objetivamente e interpretarla en razón y objeto de un informe. La prisa es el peor enemigo de la evidencia real. Recordemos lo que mencioné en la diapositiva anterior. Tenemos que tener cuidado al fijar y recolectar las evidencias. Entonces, algunos métodos apropiados para la manipulación de la evidencia física son la documentación adecuada. Cada evidencia va en un embalaje adecuado para la misma y lleva una documentación adherida al sobre, por ejemplo, o a la caja, y también lleva un documento donde usted va a ir registrando lo que ha hecho con esta evidencia. La colección o recolección de los indicios es importante. No podemos echar en una bolsita de plástico restos pilosos porque esto crea fricción. Y de repente cuando llegan al laboratorio y el especialista va a abrir para analizar estos restos pilosos, los cabellos salen volando y ya se contaminó la evidencia. En cuanto a la cadena de custodia, pues siempre llenar el documento indicado para el mismo, cuándo se transporta, a dónde se transporta, a qué hora sale, a qué hora llega, a qué hora se recibió, quién abrió primero, quién abrió después, etcétera, etcétera. Y la conservación y almacenamiento posterior a los análisis efectuados. ¿Cómo gestionamos las muestras? Esto es más que nada toda la información que lleva el documento de cadena de custodia, el número de caso, la organización de la base de datos, fecha de recepción, nombre de las personas a cargo de la custodia, descripción del paquete, de la evidencia, a dónde va la evidencia, cómo preparamos el archivo del caso, hacer un inventario, numeración específica y la transferencia de
la evidencia no antropológica de especialistas apropiados para sus análisis posteriores. Bien, en esta imagen podemos observar las costillas, los brazos, algunos huesos de la mano y de los dedos, parte de la cadera, el fémur, la tibia y el peroné. Para estudiar un esqueleto o unos restos óseos, es muy importante que el esqueleto se trate de colocar de forma anatómica para inventariar qué tenemos y qué nos falta. En cuanto a la antropometría craneal, es una disciplina que estudia las diferentes medidas que son posibles obtener de un cráneo. Estas mediciones se establecen por medio de la localización de puntos craniométricos y se utilizan diferentes instrumentos como este para medir la distancia entre esos puntos. En cuanto a la anatomía básica del cráneo, primero vamos a evaluar la planimetría, en este caso del cuerpo humano, los planos anatómicos. Vamos a tener 3 planos. El plano transverso u horizontal que divide el cuerpo en una parte superior y una inferior. El plano medio que divide el cuerpo en 2 partes iguales, derecha e izquierda. El plano coronal que nos va a dividir el cuerpo en 2 partes, parte anterior y parte posterior. Y a veces utilizamos el plano sagital o parasagital que nos va a dividir el cuerpo en 2 partes desiguales, derecha e izquierda. Muchas veces se confunde con el plano medio. Entonces, este es un cráneo en una vista frontal o en un corte coronal, que fue la imagen que les presenté hace un momento de internet, pero sin las flechas y sin los nombres. ¿Ok? Entonces, acá en la vista frontal vamos a tener el hueso frontal, parte del parietal, parte del temporal. Vamos a tener el cigomático. En amarillo acá al fondo vamos a ver el esfenoides, el hueso nasal, el maxilar y la mandíbula. Aquí en pequeñito en morado está el lagrimal y aquí en celeste está el etmoides. Ahora bien, esto es solamente huesos, no son puntos craniométricos. ¿Okay? Tenemos la vista lateral, en este caso la vista lateral izquierda, donde vamos a ver parte de los huesos de la cara, pero también tenemos los huesos parietales, el hueso temporal y el occipital. Tenemos una vista superior, donde vamos a tener solamente el frontal, los 2 parietales y el occipital. Entonces acá, por ejemplo, en una protuberancia que se hace aquí, ese punto se conoce como glabela. Tenemos el punto de unión entre los 2 huesos nasales que se llama nasion. Y así sucesivamente. Entonces acá tenemos el terion, que no es un punto como tal, sino una porción donde se van a unir los huesos parietales con el esfenoides y el temporal y el frontal. Vamos a tener, aquí sí vemos la glabela, ¿verdad? Es como una protuberancia en el hueso frontal. Vamos a tener por acá atrás entonces el inion, que también es una protuberancia en el hueso occipital. Acá en la vista superior vamos a tener el bregma, que es el punto de unión entre el frontal y los 2 parietales. Y vamos a tener el lambda, que es la unión entre el occipital y los 2 parietales. En la vista superior solamente vamos a tener 2 puntos craniométricos. Este es el cráneo de un bebé no nacido, ¿ok? Donde vamos a tener fontanelas. Las fontanelas son aquellos espacios de tejido entre los huesos del cráneo que va a permitir que estos huesitos se monten uno sobre otro, achicando la cabeza del bebé y facilitando el paso del mismo por el canal vaginal si es que es un parto vaginal. Tenemos una fontanela anterior, que es la última en cerrarse, una fontanela esfenoidal, una fontanela mastoidea y una fontanela posterior. Acá vemos entonces la vista superior, donde vemos solamente la fontanela anterior y la posterior.
Pasamos al índice cefálico. Tenemos tres categorías principales de cerebros. Un cerebro largo y delgado, un cerebro corto y ancho, y un cerebro largo y ancho intermedios. El índice cefálico se calcula multiplicando el ancho por 100 y dividiéndolo entre la longitud. Su valor normal se sitúa entre 80, más o menos 4, o sea, entre 76 y 84. Entonces, vamos a tener tipos de cráneo, ¿verdad? Como aquella asimetría, es una deformidad plástica, ¿ok? En las distancias medidas entre la gabela y el trágano. Acá tenemos entonces el mesocéfalo, el dolicocéfalo y el braquicéfalo. Tenemos el escafocefalia, la plagiocefalia, la brachiocefalia y la trigonocefalia. Eso obviamente utilizando la fórmula de las medidas de la longitud por el ancho. Entonces, como les mencionaba en los talleres en antes, vamos a tener que, por ejemplo, el perímetro cefálico, cuando nacemos, el estándar es entre 33 y 35. Al año debemos tener hasta 49 centímetros, a los 3 años hasta 51 centímetros, entre los 4 y los 10 años hasta 52, en los adolescentes hasta 56, en los hombres hasta 62 y en las mujeres hasta 59. Obviamente el perímetro cefálico deja de medirse cuando los niños cumplen 2 años. Esto a nivel de controles pediátricos, ¿no? Tenemos el índice facial que nos indica el tipo de rostro. El índice facial se calcula dividiendo el largo entre el ancho por 100. Y más que nada tenemos una cara normal que se llama mesoprosopo, una cara alargada, leptoprosopo, y una cara ancha, europrosopo. Ahora sí, los puntos craniométricos, como les hablaba, está el nasion, está la glabela, que aquí no lo marca, ¿verdad? Pero tenemos los puntos cigomáticos de las prominencias cigomáticas y algunos otros que esto es lo que tienen que hacer en su taller. Van a dibujar o a colocar la imagen del cráneo, van a marcar los puntos craniométricos en cada lugar correspondiente y van a colocar una leyenda describiendo cada uno de los significados de las abreviaturas. Es la vista lateral, aquí falta el terion, que deben ponerlo, está la glabela, el nasion, está el occipital, el ilion, perdón. Está la vista inferior, que también tiene algunos puntos craniométricos. Y esto sería por parte de la clase número 1. ¿Preguntas, chicos, de la unidad 1? Vamos con la unidad 2. Bien, acá tenemos un caso, ¿verdad?, que sustenta la importancia de la antropología forense. En este caso se llama reconocimiento de violación o tortura en Guatemala. Y dice así: la violación suele determinarse mediante un frotis vaginal y evidencia de mayugaciones genitales. Esta determinación es imposible, claro, en restos esqueléticos. Sin embargo, puede hacerse uso de otra evidencia física en apoyo al testimonio verbal de testigos. Este es el ejemplo de Guatemala, donde toda la población de Río Negro, mujeres y niños, fue masacrada durante la guerra civil. Hubo una testigo a distancia que declaró que las mujeres habían sido violadas y golpeadas por los militares antes de ser ejecutadas. Las víctimas fueron halladas con las blusas puestas, muy pocas con su falda. Recordemos que estas poblaciones usaban blusas y faldas del mismo material,
por lo que no podrían haberse descompuesto en plazos distintos. Muchas de estas víctimas presentaban fracturas perimortem de los pómulos, mandíbula y antebrazo. Estas localizaciones coincidían con golpe facial y vanos intentos de defensa. Algunas mostraban también fracturas espirales de los brazos, típicas de fuerza desgarradora. Aunque no podía demostrarse la violación después de tantos años, la evidencia física corroboró claramente el testimonio de la testigo. Entonces, los huesos también hablan. Un análisis significa un examen y estudio de un elemento según la base de sus componentes. Puede ser descriptivo o numérico. El análisis del esqueleto tiene por objeto obtener información. Describir o identificar el cadáver es solo parte del resultado, pero lo que es más importante es un buen análisis del esqueleto. Acá tenemos otra imagen de la colocación anatómica del esqueleto. En este aspecto, entonces, tenemos que el cráneo está dividido en varias partes. Ya les mencioné en anatomía que hay varios huesos a nivel craneal y facial. Entonces, un esqueleto debe aportar información acerca de las actividades del individuo, a qué se dedicaba, circunstancias de su muerte, el intervalo post-morte y el destino de los restos. Hay distintas metodologías para identificar restos óseos. Vamos a tratar de identificar, ya sea de manera reconstructiva o comparativa, buscando caracteres genéricos, orientadores e individualizadores. En la reconstructiva vamos a tratar de determinar la especie, el sexo, la edad y la ascendencia. Y también vamos a tratar de, además de identificar, buscar las causas y circunstancias de la muerte. ¿Qué necesitamos para el análisis de un esqueleto? En algunas de las imágenes les hice hincapié en algunos instrumentos que se utilizan para medir, sobre todo a nivel craniométrico. Vamos a necesitar calibradores, corredores o de dial, calibradores desplegables, un tablero osteométrico o 3 calibradores, cepillos, separadores, instrumentos de tamaño pequeño, mesas grandes, tableros o caballetes, sillas, cámaras para tomas grandes, accesorios, luces extra, cables para alargar, paños de fondo para las fotos, medidores diversos o reglas para incluir en las fotografías, así como las que se utilizan para los indicios, escurridores, bandejas, cubos y tinas, una computadora, impresora, un logicial que incluya hojas de cálculo, procesador de texto y análisis osteológico, un tablero, un hervidor de agua, una pistola para aplicar goma caliente, un cubo para polvo y un cepillo. En cuanto a los suministros básicos para el análisis de los esqueletos, tarjetas para etiquetar, plumas de tinta indeleble, formularios osteométricos, cuadernos para apuntes, jabón y otros detergentes, papel marrón o manteles de plástico, tiza para hacer la silueta del cuerpo o señalar algo en específico, goma o cinta adhesiva, guantes quirúrgicos o de látex o de nylon, bolsas, cajas, materiales de acondicionamiento. También vamos a necesitar materiales de referencia, por ejemplo, modelados ilustrativos o esqueletos ilustrativos, sobre todo del cráneo humano que se pueda desarticular, cráneos juveniles, esqueleto postcraneal. Los modelados de Suke y Brock son también una opción que incluyen modelados de la sínfisis púbica masculina y femenina, los modelados de Iscanlot, que son de la epífisis external masculina y femenina con costillas de plástico, y las series de Albert Maples, que son vertebrales según la edad de la persona. Obviamente sale mucho más caro un modelado o un modelo que libros o dibujos o fotografías. Equipo opcional, dependiendo del tipo de escena o de restos, un refrigerador, una sierra para huesos, equipo de radiografía, sierras pequeñas, microscopio y balanza. Métodos para la determinación de la data de los restos óseos. No existe un método realmente fiable para determinar el tiempo, pero
contamos con los estudios de Müller sobre la evolución de las partes blandas, estudios de contenido de mineral, entre ellos hierro, zinc, plomo, potasio y magnesio, estudios histológicos, la fluorescencia ultravioleta, que persiste por 150 años y puede permanecer parcialmente hasta 900 años. Tenemos las técnicas con restos arqueológicos, la más utilizada, el carbono 14. Obviamente hay museos o empresas arqueológicas que contienen, además de radiografías, resonancias y estudios bioquímicos. Obviamente todas estas técnicas van a depender también del suelo o del terreno donde están los restos, el tipo de soleamiento, la humedad y otros factores tafonómicos que puedan alterar la data de la muerte. Los métodos para la determinación de la especie. Las diferencias entre el esqueleto humano, el de un simio, el de un mono y el de un chimpancé. ¿Qué podemos determinar según la especie observando restos óseos? El tamaño, la forma, la textura, el peso y el espesor cortical. En el espesor cortical, pues vamos a hacer pequeños cortes en algunos huesos para determinar el diámetro del canal medular, por ejemplo, que sería el espacio del centro, o el diámetro de la cortical, que sería el huesito. También vamos a encontrar dientes o piezas dentales en estos enterramientos. Lo importante es tratar de diferenciarlos de las otras especies. Recordemos también que debemos conocer la morfología dental, el número de dientes, tanto permanentes como de leche, y utilizar anatomía comparada. En cuanto a las diferencias entre dientes humanos y animales, dice que hay dientes que tienen bandas de Schreger, que se observan bastante nítidas, sobre todo en el esmalte de dientes de perro, gato y jaguar. Tenemos cemento que cubre casi toda la superficie externa del esmalte en los caballos, sobre todo en aquellos animales que utilizan molares rumiantes e incisivos de los roedores. Ausencia de bandas de Hunter-Gretschel en el esmalte de dientes del buey, cabra, carnero, caballo, conejo, cerdo y rata. Y recordemos que en los dientes, en el esmalte de los dientes humanos, tenemos estrías de Retzius, que tienen características peculiares y diferencias entre las estrías observadas con otros dientes. Entonces las de Retzius están ausentes en los dientes de carnero, caballo, gato, nutria, jaguar y la rata. Podemos utilizar métodos osteológicos, que nos vamos a basar en el índice medular, donde hay una interfase entre el hueso cortical y el esponjoso, la cual está mucho más definida en otras especies. En el método histológico nos vamos a basar en la medición de los conductos de Havers, los cuales a nivel de microscopio pueden dejar ver los de los animales, los cuales son 3 veces superiores a los del ser humano. En cuanto a los métodos para determinar el sexo, pues aquí simplemente vemos esqueletos. Uno es más grande, otro es más pequeño. Observamos que la caja torácica es más angosta, acá es más amplia, el cráneo también es más amplio, la cadera es amplia en la mujer y angosta en el hombre. Y así podríamos diferenciar el sexo a simple vista, pero hay enfermedades o cuestiones hereditarias que alteran esta observación. En teoría no hay tantas dificultades, el humano no está claramente dividido en tipos masculino y femenino, y hay más de una condición que causa la masculinización del genotipo femenino y viceversa. En niños vamos a requerir un estudio de ADN, pero también podemos determinar el sexo no solo por la cadera y el cráneo, sino también por el tamaño de la cabeza del fémur y de la cabeza del húmero. En el cráneo, pues como les mencionaba, el del hombre es un poco más macizo, más amplio, más cuadrado, y el de la mujer es un poco más fino. En la mujer vamos a tener eminencias frontales, mientras que en el hombre vamos a tener arcos superciliares. El borde orbitario es más cuadrado, mientras que en la mujer es un poco más redondeado en la parte inferior.
En el hombre vamos a tener un área gonial y el mentón pronunciado, mientras que en la mujer es un poquito, mantiene más la forma como redonda. En la vista lateral, entonces estamos comparando el arco superciliar con la eminencia frontal. También la mujer tiene una eminencia parietal, mientras que el hombre tiene el proceso mastoideo y una protuberancia occipital externa mayor. En la mandíbula también vamos a tener ciertas diferencias, más grande en el hombre, más pronunciados los ángulos en el hombre y más amplia la mandíbula. Recordemos entonces que también podemos utilizar otros métodos para determinar el sexo. Por ejemplo, el ángulo de la escotadura ciática en mujeres es más agudo, digo, en hombres es más agudo y en mujeres es mayor de 90 grados. El ángulo suprapúbico en hombres va hasta 70 grados, mientras que en la mujer va más de 90. El diámetro vertical de la cabeza del fémur en el hombre va hasta 48 milímetros, mientras que en la mujer 42. Y el diámetro vertical de la cabeza del húmero, entonces, en hombre va mayor de 40 milímetros y en la mujer menor de 35. Lo que les mencionaba de la pelvis, la femenina y la masculina, la femenina es más amplia, el ángulo es más ancho también. Y en el hombre tenemos una forma de corazón, la pelvis es mucho más estrecha y el ángulo es mucho más pronunciado. Entonces, debemos examinar la pelvis, revisar si es estrecha o ancha, especificar si hay alargamiento del pubis, cómo está el ángulo subpúbico, el arco ventral, cómo está o cuál es el diámetro de la escotadura ciática y el surco preauricular. Debemos también evaluar el mastoide en el cráneo, si es áspero o es liso, si hay una prominencia en mastoides y en la región de la nuca, si hay una cresta superciliar o si es frontal, y la mandíbula. ¿Cuáles son las características raciales? Debajo de toda esta ropa, de la piel, del cabello, simplemente hay huesos. Entonces, ¿cómo podemos identificar en restos óseos la raza o la ascendencia? En realidad es un concepto biológico y natural que confunde porque abarca aspectos diversos. En teoría son tres: caucásico, negroide y mongoloide. Pero entonces, ¿dónde dejamos a los polinesios y a los oceánicos? Entonces, el análisis de los restos esqueléticos debe basarse en información biológica. ¿Ok? Vamos a utilizar el índice cefálico, el índice orbitario, el índice nasal, el índice palatino, el índice mandibular, el prognatismo facial superior y los caracteres dentales. ¿Ok? Entonces, acá tenemos algunos puntos craniométricos utilizados para la ascendencia: el nasion, el orbital, el prostion, el porion, ¿verdad? Y tenemos el plano de Frankfurt y el plano prona. O sea, el plano prostion nasion. La información biológica es complicada, puesto que no hay verdaderos límites raciales. Y, por ejemplo, aquí en Panamá, la mezcla genética es múltiple. Podemos diferenciar fenotipos humanos que proceden de diferencias genéticas menores fijadas en aislamientos geográficos. Obviamente, todo esto requiere estudios y bases de datos amplias que hagan este tipo de estudios fiables. Entonces, como les mencionaba, la variación biológica humana interracial es mayor que la interracial. Entonces, la determinación de la ascendencia o del perfil racial puede ser efectuada por la medición de los índices cefálicos. Entonces, acá están las fórmulas de los distintos índices cefálicos: el índice de la altura craneal, el índice del ancho, el índice orbitario, el índice náctico, el índice nacial. Entonces, vuelvo y repito, la raza es algo cultural más que biológico. Para algunos es muy importante el color de piel, pero por dentro todos los huesos son iguales.
Ya cuando tenemos una persona viva o que ha fallecido recientemente, pues tenemos el color de piel, el tipo de cabello, los ojos, el tamaño de la nariz y la forma de los labios, que en realidad son cosas que nos ayudan bastante a determinar la raza. Entonces, la mayoría de los rasgos faciales raciales reconocibles se ven en la cabeza y el rostro, pero también varían los tipos y proporciones del cuerpo. Entonces, acá vemos el negroide, el caucásico y el mongoloide. ¿Sí notan la diferencia en los cráneos? Entonces, ¿cuáles son los rasgos postcraneales? Postcraneales significa todo aquello que ya no está en el cráneo. Tenemos la curvatura anterior del cuerpo o del tallo femoral, la forma de la diáfisis proximal, el índice platimétrico y la profundidad de la muesca intercondilia. También tenemos estudios que han realizado utilizando el fémur, por ejemplo, donde describen la forma del fémur según si eres asiático, europeo o africano. Hay otros métodos, por ejemplo, el de Holedy y Falsetti, que es la osteometría postcraneal relacionada con la forma global del cuerpo. La hipótesis de Bergman y Allen, relativas a la forma del cuerpo y el medio ambiente, o cómo se asocia las variaciones en el cuerpo según dónde vive. Está la regla de Bergman, que incluye la masa corporal aumentada en habitantes de climas fríos, cuerpo corto, ancho y extremidades cortas, y la regla de Allen, donde las extremidades aumentan su longitud en climas cálidos. Cuerpo largo, delgado, con extremidades largas. En las vértebras también podemos buscar signos de ascendencia. Según Duray, en las apófisis espinosas de la vértebra C3 a C6, tenemos una mayor frecuencia de bifidismo en los blancos que en los negros. Tenemos el método Fordyce, que se ha convertido en el medio más extendido para la determinación racial. Es mejor que la mayoría de los métodos y se basa en el análisis de variables múltiples, y la población de ejemplo ancestral es mucho más amplia y diversa. Entonces, para la raza, ¿qué nos es útil? ¿Qué rasgo destaca en la cara? ¿La boca, la nariz o las mejillas? ¿Qué detalles concuerdan con conocidas características raciales? Debemos buscar características como abertura nasal, espina nasal, canal olfatorio, grado del prognatismo mandibular, la posición malar versus la mandíbula, la sutura cigomática, la forma que tiene, el arco dentario, su forma, los incisivos en forma de pala, sobre todo los laterales y centrales, el tubérculo de Carabelli, que también es algo hereditario en la superficie molar lingual. Ahora vamos con las características de la edad. Estos son cráneos que ya vimos, son cráneos de bebés o de fetos. Recordemos entonces que los cambios asociados a la edad, como les mencionaba, son los formativos, sobre todo en los niños, y los degenerativos, sobre todo en los ancianos. Aunque en teoría, después de los 30 años vamos perdiendo estatura, vamos ganando peso y van apareciendo enfermedades degenerativas o crónicas. Los cambios degenerativos entonces empiezan en cualquier parte, en tanto se completen los formativos. Y entre los 20 y los 30, más o menos se superponen estas dos fases, porque la clavícula alcanza su plenitud, mientras que la sínfisis púbica inicia una degeneración. Ahora bien, igual que con la raza, ningún método es 100% fiable para determinar la edad. Hay dos fuentes de error: la variación individual como indicativo de la desviación típica del método,
y las diferencias entre la población de muestra y la de origen. Por ejemplo, los pediatras utilizan fórmulas para determinar o tratar de estimar la estatura de un niño o de una niña, sumando la estatura de los padres. Para las niñas le restan una constante y para los niños les suman una constante. Pero ustedes ven que de repente hay mujeres altas y hay hombres pequeños. Entonces, esas variaciones ya genéticas pueden alterar la determinación de la edad. Ahora bien, algo tan persistente como los huesos, o mucho más que los huesos, son los dientes. Entonces, los niños tienen 20 dientes, se conoce como dentición temporal decidua o dientes de leche, y en los adultos tenemos 32 piezas dentales, conocidas como dientes permanentes. Entonces, para los niños se utilizará hasta los 12-13 años las tablas de Demir-Yang que utilizan la erupción y desarrollo dental. También existen los métodos de Nolla y Demir-Yang que asocian los niveles de erupción, desarrollo y calcificación dental. En adolescentes y hasta los 20-23 años vamos a utilizar el cierre epificiario de los huesos como la clavícula, la escápula, el húmero, el cúbito, el radio, los coxales, el fémur, la tibia y el peroné. Y también la edad más o menos en que inicia la unión. En el adulto vamos a utilizar el estudio o la clasificación de TOT de la sínfisis púbica, los cierres de las suturas craneales, o sea que ya casi no se nota dónde está la sutura, y los cambios degenerativos o la artrosis vertebral. Importante en la determinación de la edad. Había cambios de desarrollo en curso cuando falleció. Había cambios degenerativos en curso cuando falleció. En cuanto a la talla, suele determinarse simplemente midiendo los huesos largos y comparando con registros, entre ellos la base de datos de Trotter y Glesser. También puede ser estimada a partir de medidas completas del esqueleto, según Fully y Peñao, o de segmentos específicos de la columna vertebral, según Tibbets y Pelin. Obviamente, las fórmulas varían por sexo y raza, y los huesos largos suelen medirse con un tablero osteométrico o calibradores de árboles grandes. Este sistema de medida es fácil de confundirse cuando se pasa de uno a otro. Los estadounidenses entienden muy bien cómo es una medida en pies, pero quedan desconcertados si le hablamos en centímetros. Entonces tenemos que utilizar un sistema que vaya a operar internacionalmente y que sea flexible. Estos métodos de medición entonces son recogidos por el trabajo de Moore y Janssen y integrados al programa FORDES. Estos sistemas ameritan que las medidas estén en milímetros. Entonces, tenemos dos formas. Vamos a medir un hueso por su longitud máxima, desde el punto más largo, ¿verdad?, arriba, al punto más largo abajo. O podemos medirlo según su longitud fisiológica, cómo se acopla, por ejemplo, el fémur, que es este, en la cadera hasta la rodilla. Y así se mide. Igual el radio, igual la tibia, ¿verdad? Entonces, las fórmulas para estatura, luego de medir los huesos, vamos a introducir los valores en fórmulas apropiadas. Entonces, para determinar la estatura de una persona que es un varón blanco, que su húmero mide 32.7 centímetros, la fórmula correcta es una constante de 2.89 por 32.7 centímetros más 72.8. Entonces,
Esto nos da un promedio de estatura de 172 centímetros, más o menos 4.5 de desviación típica. Ahora bien, el intervalo de predicción para las estaturas usando el número es mucho más reducido que los demás huesos. Es mejor establecer un margen amplio y buscar más datos sobre la persona que restringirlo demasiado y no realizar una identificación correcta. Entonces, estas son las fórmulas, ¿ok? En centímetros. 2.89, que es la constante del número de un hombre blanco, por la distancia o la medida en centímetros, más 8.10. Y la desviación estándar también es constante y varía según el hueso y según la raza. ¿Ok? Tenemos hombre europeo, mujer europea, hombre asiático, mujer mexicana, hombre africano, mujer africana y hombre mexicano. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los errores que podemos infringir cuando estamos realizando estas estimaciones de estatura o de talla? Se complican por añadir elementos de variación biológica. La estimación puede ser correcta, pero los registros disponibles sobre la persona pueden estar totalmente erróneos. ¿No les ha pasado que van a atención médica y un día miden 1,58, al siguiente miden 1,60, después miden 1,59 y así sucesivamente? Entonces no hay como una medida estándar en todas las visitas al médico. Eso depende de los zapatos, de si está bien calibrado el tallímetro, entre otras cosas. Y muchas veces ni siquiera hay registro, sino que, ¿cuánto mides? 1,62. Ah, ok, entonces eso se pasa de boca en boca. Los cambios de la talla con la edad. Obviamente, la estatura disminuye después de los 30. Entonces, por ejemplo, tenemos un bebé, un niño, un adolescente o adulto joven, una persona de 40, 50 años. Y entonces en los adultos de 60, 70, 80 años, pues vemos el aumento de la cifosis y la disminución pronunciada de la estatura. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta al tratar de determinar la talla? Debemos buscar irregularidades en el esqueleto, si las extremidades son de igual longitud, si se observan diferencias en la densidad ósea, si hay escoliosis o alguna otra condición que pueda generar discrepancias entre las medidas del hueso y la estatura real. La medición de los huesos largos propicia o en la medida necesaria para aplicar las fórmulas. Obviamente, aplicar fórmulas más recientes o análisis mediante ordenador. Y en lo posible, explicar las incongruencias de lo que estamos analizando y concluyendo versus lo real. En los estudios de restos óseos fragmentarios, obviamente, en este caso utilizando radiografías, el trauma es el daño o lesión física causado por fuerza o violencia externa. ¿Okay? Acá vemos la fractura en una vista lateral y esta es una vista anterior. El trauma antemortem son lesiones precedentes a la muerte. Hay evidencia de respuesta fisiológica en la región del tejido lesionado. La herida está curada o en curso de curación o responde a algún tipo de infección sobrevenida. Entonces, en este cráneo, esta lesión pudo haber sido una trepanación y observamos que los bordes están redondeados, no están irregulares, no están cortantes. ¿Okay? Eso quiere decir que ya esa persona tuvo o pasó su proceso de recuperación. Acá se ve incluso mucho más redondeado. ¿Okay? Las superficies óseas tienen signos de engrosamiento y proliferación ósea. Los bordes son redondeados y las superficies tienen una remodelación ósea. Es muy útil con fines de identificación. En el trauma perimortem tenemos lesiones producidas en torno al momento de la muerte, pero no necesariamente son coincidentes con la misma.
Pueden presentarse estos traumas inmediatamente antes, durante o después de la muerte. Los bordes son agudos, la herida sin signos de curación, el daño se produce en hueso fresco no seco. Entonces, acá tenemos múltiples fracturas en la cara. El hueso se ve irregular. Hay algunas porciones que se ve con infiltración de sangre. Aunque los bordes están como irregulares, no están secos, o sea, no se desmembran, sino que el trauma fue en un hueso que aún la persona tenía vida, ¿ya? Y eso lo vamos a ver entonces más adelante. Las fracturas obviamente en tallo verde, toda mancha o desgaste debe compararse con el hueso vecino y puede aportar valiosa información sobre la causa y la manera de muerte. Acá vemos entonces el trauma post-mortem. Esto es un golpe post-mortem. El hueso se rompe completamente. Es como si usted agarrara el cráneo y si lo manipula mal, usted siente que se va a descomponer en polvo. ¿Ok? Estos traumas tienen lugar mucho tiempo después de la muerte. No hay signos de curación. El hueso seco se rompe de manera diferente y tiene marcas distintas. Entonces, miren este hueso versus este hueso, ¿ok? No se ve seco ni delgado, no hay remodelación, pero tampoco hay como una fractura o un trauma extenso, mientras que acá, pues, un simple golpe, miren todo lo que produjo en este cráneo. Los bordes de la fractura son agudos, el hueso tiende a romperse del todo. La superficie exterior del hueso, que ha estado expuesta a los agentes de descomposición, suciedad y desgaste, tiene un color diferente a la parte interna. ¿Qué es importante distinguir entre los traumas perimortem y postmortem? Perimortem tiene implicaciones forenses mucho más importantes porque son causadas por el asesino. Y las postmortem, pues debido a la acción de un carroñero hambriento o cuando durante la excavación somos descuidados. En cuanto a las amputaciones, que es una discrepancia en relación al trauma, el hueso está remodelado en respuesta al cambio o en pérdida de su función. No significa que esta parte terminal del hueso se alise y se redonde, sino que se remodela. La magnitud y dirección de la fuerza del impacto, de la salud y robustez del sujeto, tienen implicaciones directas con las fracturas óseas. Ahora bien, las fracturas se clasifican de manera diversa y con nombres muy diferentes. Esta sería una fractura desplazada del húmero que tiene dos fracturas como tal, más o menos. Está iniciando la proliferación para después la remodelación. Los tipos de fractura, recordemos, transverso, lineal, oblicuo, oblicuo desplazado, en espiral asociada mucho a los atropellos, en tallo verde de mucha importancia médico-forense en los niños, y la triturada o comminuta, que es producto de caídas. En las vértebras también tenemos fracturas por compresión, por estallido, por flexión y distracción, y por dislocación. Se fractura y se mueve. Las heridas de corte. Bien, todas heridas por corte se denominan generalmente marcas de herramienta. Tienen la característica de que son una línea recta y bien definida y son fáciles de reconocer porque no suelen darse de forma natural. Es muy diferente a las marcas de los carroñeros. Hay que examinar las marcas y servirse de un microscopio de poco aumento o de una lupa para identificar estas pequeñas líneas marcadas por la flechita. ¿Ok? Entonces, esto pudo haber sido una sierra que al final ¡plup!, se rompió el hueso. ¿Ok? Las distintas formas de las lesiones. Bien, cuando se incrusta la punta de un proyectil o de un arma punzocortante, cuando hay un corte con arma cortante, cuando hay una fractura con hundimiento del cráneo, cuando hay una herida por escopeta, simplemente no hay nada, el orificio de bala, que es redondo, y el corte en tajo, que es completamente lineal. En las heridas por arma de fuego va a depender entonces del tipo de arma, del tipo de proyectil, el alcance, la trayectoria e incluso también la distancia.
Tenemos armas de gran potencia y de poca potencia, y esto también clasifica el daño causado en torno al punto de penetración. Las armas de menor potencia son los revólveres, tipo revólver o pistola. ¿Okay? Es un simple orificio con un bisel mayor en sentido del paso del proyectil, es decir, una herida redonda y pequeña en la entrada y una herida grande y estrellada en la salida. En las armas de gran potencia, los rifles y las ametralladoras tienen gran cantidad de energía, y este proyectil puede causar lesiones en tejidos blandos denominadas cavitación temporal. De repente la piel se ve bien, pero por dentro todo está espantoso. Y este tipo de armas también pueden hacer que el hueso se haga trizas, fracturas conminutas, por ejemplo, por una explosión estelar o fractura estrellada. Acá tenemos ejemplo, arma de fuego tipo pistola, baja potencia, hay menos grietas, ¿verdad? En este caso tenemos un arma de fuego de alta potencia, un rifle, por ejemplo, donde se forman grietas o fractura estrellada alrededor del orificio de entrada. En las heridas por escopeta, pues simplemente no tenemos nada, y en una radiografía podremos observar los perdigones diseminados en distintas partes. Los traumas por fuerza bruta son heridas causadas por cualquier instrumento, utensilio o objeto descargando gran fuerza. El impacto es menos poderoso que en las heridas por arma de fuego, y los bordes no están tan definidos como en las heridas por corte. Acá tenemos un ejemplo, probablemente esto puede ser un martillo, digo yo. ¿Ok? Acá tenemos una fractura de cráneo conminuta, obviamente, por la fuerza, la gran fuerza ejercida al dar el golpe. Esta es una herida cuya herramienta causal fue un martillo de carpintero. En esta herida que tenemos acá, es una fractura de cráneo con depresión, causada por un martillo, pero con menos fuerza. ¿Ok? Se marca como la forma de la cabecita del martillo, mientras que acá, como fue tan fuerte, pues creó esta gran fractura. En los estudios de los restos óseos quemados, entonces, recordemos que las cremaciones son habituales por los autores de delitos que tratan de ocultar con el fuego sus hechos delictivos, pero también a nivel médico forense se nos solicita el apoyo cuando hay eventos de grandes masas, ya sea un avión, un edificio, etc. Un médico forense, entonces, debe ser capaz de diferenciar entre restos humanos y no humanos, cantidad de individuos incinerados, parámetros demográficos, por ejemplo, sexo, edad, estatura, así como ser capaz de reconstruir los hechos acontecidos, es decir, la línea de tiempo hasta llegar a la muerte. Bien, según Beers y Milroy, vamos a tener distintos tipos de quemados. El carbonizado va a tener órganos internos quemados. El parcial, solamente los tejidos blandos. El incompleto, parte de los huesos. Y el completo, solamente van a quedar cenizas. En el proceso de cremación, una cremación normal. Una consulta, profe. Diga. En el caso, si quema a la persona con ácido, ¿cómo se encuentra? Solamente va a encontrar huesos o parte de los huesos dependiendo del tipo de ácido. Pero estos son quemaduras por fuego, no por químicos. Okay. Bien, en un proceso de cremación normal, que es cuando usted fallece y sus familiares lo llevan a una empresa que realiza cremaciones, se dice que entre 105 y 300 grados Celsius los huesos se deshidratan y hay una reducción de los mismos. Entre 300 y 600 grados Celsius, los materiales sólidos se extienden brevemente, hay una pequeña inflamación. Entre 600 y 800 continúa la reducción.
y el punto de fusión se alcanza aproximadamente a los 1630 grados Celsius. Pero incluso en estas máquinas de cremación a veces quedan restos de dientes o de huesos. ¿Qué huesos pueden permanecer? Fragmentos del hueso maxilar, de la mandíbula, la porción petrosa del hueso temporal, algunas falanges y algunos huesos largos. ¿Qué huesos no va a encontrar nunca en un proceso de cremación? El cigomático, el frontal, la clavícula, los huesos del carpo y las vértebras lumbares. ¿Cómo determinar la edad entonces? Vamos a utilizar el desarrollo dental y la sínfisis púbica y las suturas craneales. Vamos a analizar la porción petrosa del temporal y el grosor de las diáfisis de los huesos. ¿Qué modificaciones va a causar la cremación? Deformidad de una costilla, es esta. ¿Ok? Se supone que la costilla es un huesito cóncavo. Miren cómo está todo como encogido, fracturado, no fracturado, sino como quebradizo. Y vamos a encontrar estas pequeñas grietas elípticas en el fémur. ¿Okay? Esas son algunas modificaciones. Cuando la cremación no es completa. Listo. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, buenos días, profesora. ¿Me escucha? Sí, pero bien bajito. Profe, era para preguntar si grupo, el salón tiene grupo. Es que yo no sé, yo soy de Santiago y no conozco a casi nadie de ahí. De No, aquí del, es que ajá, el salón tiene que hacer su grupo. ajá, bueno, sí.